un poquito de fauna nocturna. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Me pilláis con todo el equipo preparado para salir de fotografía nocturna. Me han pegado un chivatazo de un tractor abandonado muy cerca de donde yo vivo. ¿Te apetece acompañarme? ¡Vamos allá! Ya he llegado hasta el sitio donde tengo que dejar el coche. A partir de aquí, a pie. Y hay un paseíto por delante, así que vamos a por él. Bien, pues estamos justo aquí y tenemos que irnos por este camino de aquí. Seguimos por esta de aquí, seguimos el camino por aquí, continuamos hasta esta finca de aquí, si no recuerdo mal. Seguimos por el camino de aquí y sale por aquí este camino y aquí tenemos nuestro tractor. Un paseíto por delante, pero nada, mochila a la espalda y vamos a por él. Bueno, pues ahí vamos, camino. Muchos me preguntáis si suelo salir solo a hacer fotografía nocturna, si me da miedo salir solo. Pues sí, a ver, la gran mayoría de veces salgo solo a hacer fotografía nocturna. ¿Me da miedo hacer fotografía nocturna solo? Pues a ver, no es que me dé miedo, me da respeto, ¿vale? El tema de la fotografía nocturna, la astrofotografía, cuando salimos en solitario, yo creo que podemos conseguir mejores encuadres, podemos conseguir buscar justo el encuadre, la composición que queremos, hacer los intentos de iluminación que nos apetezca hacer sin molestar a nadie y sin que nadie nos moleste. Pero sí que es cierto que tenemos que hacerlo con un poquito de precaución y tenemos que hacerlo pues avisando antes de a dónde vamos a ir. Muy recomendable que vayamos a un sitio que conozcamos perfectamente. Las aventuras en fotografía nocturna pues pueden traer malas consecuencias. Puede traer que nos metamos en un hoyo, que tengamos un accidente, una caída, nos caigamos por algún sitio. Pero si es un sitio, si vamos a visitar un lugar, una localización que ya hemos visitado antes o que conocemos la zona, bueno, pues yo tampoco veo mucho inconveniente en visitar el lugar solo, siempre y cuando, pues eso, tengamos un respeto, hagamos las cosas bien y dejemos avisado en casa a dónde hemos ido. Así que cuidadito con la fotografía nocturna, con la astrofotografía y haced las cosas bien. Un poquito de fauna nocturna. Fijaros en lo que hay ahí delante.
¿Veis esos puntitos? Ese puntito brillante. Pues creo que es una lechuza. Una lechuza o algún tipo de rapaz nocturna. No es la primera vez que las veo por aquí. Normalmente cuando nos acercamos levantan el vuelo y se van. Vamos a ver si podemos verla más de cerca. Está justo ahí delante. Se fue. Vale, pues esta creo que es la finca. Sí, esta es la finca grandota que aparecía en el mapa. Y, hostia, aquí hay una buena finca bien grande. La verdad es que acojona un poco esto tan apagado, tan vacío. Pero estamos muy cerca ya del tractor. Seguimos por este camino y ahí delante sale un desvío y en teoría deberíamos verlo enseguida. ¿Qué demonios es esto? Bueno, esto pinta de tractor no tiene, pero sí que parece algún tipo de pieza para arar el campo o algo así, ¿no? Bueno, pues esto desde luego no es un tractor, es un arado. El problema es que si yo me abro la aplicación de Google Earth y activo el GPS, me indica que estamos justo en el punto donde debería estar el tractor, pero aquí no hay ningún rastro del tractor, únicamente del arado. Sería una gran puñeta que llegados hasta este punto no pudiésemos hacer la foto y el tractor hubiese desaparecido. Sin embargo, la persona que me ha pegado el chivatazo sí que me ha dicho que hace poco que lo ha visto, que ha pasado corriendo por aquí por la zona y que de lejos ha visto un tractor abandonado bastante grande. Así que sería demasiada casualidad que justo en los días posteriores a que esta persona haya pasado por aquí se lo hayan llevado. Así que lo que creo que voy a hacer va a ser pegar un vistazo por la zona a ver si hay suerte. Bueno, pues buscando, mirad lo que he encontrado ahí arriba. Ahí tenemos el tractor, así que parece que sí, al final vamos a poder echarle unas fotos. Mirad qué pedazo de joya que tenemos aquí. Está bastante hecho polvo. Por aquí está la parte frontal en el suelo tirada. Yo creo que no vamos ni a moverla, porque queda bastante estético así, la verdad. Conserva la cabina, el volante, el asiento. Lo conserva todo. Y ahí me imagino que es donde iría enganchado el arado que hemos visto más abajo. Bien, pues ya tengo la fotografía encuadrada justo como yo quiero. He metido en el primer plano un primer plano potente con el frontal del tractor que tenemos aquí tirado en el suelo y detrás el tractor completo con el toquín a 11-16 a 11 milímetros muy distorsionado, como muy estirado. Estoy pensando en cómo voy a iluminar la fotografía y por lo que estoy viendo creo que no voy a hacer ningún tipo de estridencia. Voy a hacer una iluminación lo más natural posible. Voy a hacer una iluminación general con el panel LED a todo el tractor en general y posiblemente le metamos algún color a la parte de dentro. Pero de momento lo primero que voy a hacer va a ser alguna prueba de iluminación general a ver cómo va quedando.
Bueno, pues esta es la primera prueba de iluminación que acabo de hacer y no es exactamente lo que estoy buscando. Además, me he acercado demasiado con el panel LED y lo ha acabado pillando la cámara, así que me tengo que alejar un poquito más. Además, estoy pensando que voy a meterle una luz roja al interior porque creo que va a quedar bastante chula, así que alejarme un poquito para tener una luz más suave y luz roja en el interior. Vamos a hacer otra prueba. Bueno, pues esto es lo que ha salido ahora, esto es más o menos lo que voy buscando. De hecho, yo diría que prácticamente la foto ya está. Una luz muy suave iluminando todo el tractor y ese primer plano tan potente con el frontal del tractor y esa luz roja en el interior. Además es que hasta el cielo ha posado para la ocasión. Creo que voy a hacer alguna foto más por llevarme varias alternativas por si acaso en esta viese alguna cosita luego en el revelado, pero creo que con esto la foto ya prácticamente está. Al final, parámetros: distancia focal 11 mm, diafragma f8, 1 minuto y medio de exposición, ISO 200. Vamos a por otra foto y terminamos. Y esto es lo que nos ha salido. Yo creo que la foto está terminada. Yo diría que está prácticamente terminada ya en cámara. Una luz súper suave, súper uniforme, por ese primer plano potente, por el tractor y esa iluminación roja en el interior con ese cielo potente. Yo creo que con esto damos por concluida la sesión. Pues con esta última fotografía damos por concluida la sesión. Voy a recoger todo el equipo y me marcho para casa. Ha costado un poquito encontrar este tractor, pero creo que esta sesión ha merecido mucho la pena. Como habéis podido ver, la foto ha quedado prácticamente terminada directamente en cámara, pero aún así, mañana voy a darle una vuelta en Luminar 4. Bueno, pues ya estoy aquí delante del ordenador y listo para empezar a revelar la fotografía que hicimos anoche en Luminar 4. Tal y como visteis, la foto quedó prácticamente terminada directamente en cámara, pero a mí siempre me gusta pegarle un pequeño ajuste en mi programa de revelado fotográfico. Como ya sabéis, yo siempre trabajo con Luminar 4, mi programa principal de revelado fotográfico. Me permite trabajar con capas, me permite trabajar con máscaras y de forma súper ágil y sencilla. Si a vosotros también os apetece probar Luminar 4, abajo en la descripción tenéis un enlace desde donde podéis descargar una versión de prueba de 30 días de duración. Y si finalmente decidís que este programa es el programa que necesitáis para vuestros revelados fotográficos, os recuerdo que tenéis 10 euros de descuento utilizando el código de descuento natural. Se trata de un programa de licencia, no de suscripción. Pagáis una sola vez y lo tenéis para siempre. Además, en este canal tenéis un montón de información para que podáis aprender el manejo de este programa de principio a fin, el equivalente a un curso completo. En esta fotografía voy a aplicar mi flujo de trabajo de revelado por capas en 5 fases. Vosotros lo vais a ver a cámara rápida, pero si os apetece investigar más sobre este flujo de trabajo que yo utilizo, os dejo por aquí enlace a otro vídeo donde os lo explico al detalle. Y dicho esto, me voy al ordenador a revelar la fotografía. Bueno amigos, pues ahora sí, fotografía completamente terminada. Espero que este vídeo, bastante diferente a los que os suelo subir al canal, os haya gustado. Si es así, no olvidéis decírmelo abajo en los comentarios y darle un me gusta al vídeo. Y amigos, un domingo más, hasta aquí llega este vídeo de Natural Portraits. Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí y no olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta,
fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.